Ujú. Viejas historias de nuestro tiempo. Bien. Muy bien. Allá vamos. Cuentan que había, una vez y hace muchos años, una tierra lejana, gobernada por un rey que se encontraba enfermo, muy enfermo. Y era una verdadera pena, pues el rey no era excesivamente mayor, más bien todo lo contrario. Había sido criado por sus sirvientes, dado que sus padres murieron a una temprana edad. Los adultos lo habían educado, mientras que los jóvenes habían jugado con él y crecido a su lado. Sin embargo, no muchas de estas personas se encontraban próximas al rey, pues ya desde la infancia había dado muestras de esta terrible aflicción que le aquejaba. El rey estaba enfermo y nadie sabía muy bien qué le pasaba. La suya era una tierra vasta. De lado a lado de su reino, las flores crecían y poco se marchitaban. Océanos de mares verdes se observaban en la distancia. Árboles inmensos, de siglos de antigüedad, plagaban las lagunas más próximas al castillo, las entradas a sus muros, y diversos puntos diseminados por los gigantescos campos de trigo y cebada que daban de comer a sus súbditos. Y aunque la belleza de su mundo se encontraba sin duda en los frutos que la naturaleza daba, era en los animales y los hombres, donde su reino, por generaciones, se había sostenido sin tambalearse. Las criaturas eran entrenadas por expertos domadores que las convertían en dóciles y bravos compañeros para las armas, o en sencillos y amables amigos para las tierras. La comida abundaba, y aunque el poder de sus regiones llamaba a una atención constante por parte de aquellos otros gobernadores que sentían envidia de su prosperidad, ninguno se atrevía a desafiar la grandeza indudable de su civilización. Los otros temían no al rey, sino al reino, pues sus tropas habían desfilado en la historia y habían cambiado el curso de los acontecimientos a voluntad. Si sus soldados vestidos de plata salían al campo de batalla, no había armas que atravesaran sus armaduras. Si sus hombres cargaban los arcos con flechas, no quedaba alma en pie allí donde ellas caían. La paz se extendía de lado a lado de sus posesiones, pero el rey no la veía. El rey estaba enfermo, y nadie sabía muy bien qué mal le afligía. Desde niño, el rey había crecido con una enfermedad que no cesaba en perseguirle, y sus síntomas, aunque eran pocos, habían ido multiplicándose con los años. El rey tenía miedo, mucho miedo. Cuando había sido un muchacho, solía pedir que uno de sus sirvientes le acompañase al dormitorio. Incluso a menudo pedía que esa persona se acostara con él, no en la misma cama, sino justo al lado. Pero aquello acarreaba un gran trabajo y un terrible conjunto de rumores que los nobles no toleraban. En aquellos tiempos, ellos le habían pedido de todas las formas posibles que cesara en su empeño. Pero de niño, el miedo del rey había sido inmenso. El rey temía demasiado a la noche, las sombras que en ella crecían, los crujidos que se avecinaban y los vientos que fuera de los muros de su castillo soplaban, provocaban en él terribles convulsiones que, en la penumbra, nunca se marchaban. El rey descansaba allí donde lo habían hecho sus padres, pero salía a los pasillos en medio de la noche, aullando mientras lloraba. Sus plañidos eran terribles, y ni las almas podían descansar cuando el rey en la oscuridad se hallaba. Así pues, los nobles tomaron una decisión. Construirían un dormitorio junto al rey que soñaba, para que cuando en la noche despertara, rápidamente a través de un pasadizo, un sirviente pudiera acudir si le necesitaba. Y es que el rey estaba muy enfermo, pero nadie tenía muy claro qué le pasaba.
Un día el rey descubrió las cocinas. Allí vio cómo sus súbditos preparaban las comidas y con gran entusiasmo decidió construirse un fuerte para ver cómo lo hacían. Pasó días encerrado, durmiendo en aquellas habitaciones incluso cuando los sirvientes se iban, hablando con el jefe cocinero siempre que podía y con la dama de la limpieza cuando más quería. Pero algo cambió entonces en el rey, pues no mucho tiempo después de su gran interés, abandonó aquel lugar dispuesto a no regresar jamás. El rey ya no quería comer, decía. Se negaba a probar cualquier bocado que de las cocinas salía, y su negación resultó tan inmensa, tan rotunda, respaldada por una reputación que aún en él latía, que no se alimentó durante largas horas, días y semanas. Nada quería de lo que le traían, y nadie sabía muy bien cómo actuar, pues el rey perdía peso. Se volvía pálido, y sus huesos más se veían. Los nobles, los sirvientes y los súbditos, incluso aquellos que fuera del castillo aguardaban, temían por su señor, pues no quería vivir, o eso decían. Y no podía ser que un lugar como aquel de pronto se encontrara sin su gran y joven rey. Pero un buen día uno de los sirvientes se llevó al rey, casi a la fuerza, de nuevo a las cocinas. Allí le instó a mirar mientras algo de comida le hacía. Le dijo que contemplara, al tiempo que le mostraba incluso de dónde la comida salía. Y cuando hubo terminado, despacio y con cautela, el rey vio cómo su sirviente se la ofrecía. Algo hubo en aquello que pareció contentar al rey, pues con una avidez sin igual comenzó a devorar el magnífico regalo. Había tenido mucha hambre y nadie le había sabido curar. Así era como los suyos le habían visto crecer, y con paciencia respetaban el mal que su señor tenía. A veces el rey se pasaba largos días recorriendo el castillo de un lado a otro. Paseaba mientras, con atención, estudiaba cada recoveco de la piedra. Memorizaba los caminos y los rincones. Y a veces, cuando no era suficiente, el rey palpaba la roca y con las manos recorría el suelo de palmo a palmo, ensimismado en su tarea. Cuando lo hacía, el rey pasaba por encima de los cuadros sin importar su contenido. Tenía mucho cuidado, eso sí, de no mover nada en la investigación que producía. Y cuando había terminado, el castillo se encontraba a menudo impoluto, pues el rey, a voluntad o no en su camino, había destruido todo lo que no estaba en su sitio. Si esto pasaba, el rey incluso no dormía hasta que terminaba, pues parecía poseído por una gran misión, más importante que el sueño que sobre sus espaldas cargaba. A veces alguno de los nobles le preguntaba: «Mi rey, ¿por qué vais de un lado a otro del castillo si no hay nada que no conozcáis?». Y él respondía algo tan sencillo como: «Es que no lo quiero olvidar. A veces me parece que se va». Su rey estaba enfermo y muchos empezaban a acostumbrarse al mal que le afectaba. Otras veces el rey decidía salir a la luz del sol. Y cuando lo hacía, a menudo, veía soldados desfilando en el patio de armas de su castillo. Las espadas en ristre y las lanzas en alto, los carcajes cargados y los escudos blindados, los caballos reforzados y los generales preparados. Al verlo, el rey preguntaba: «¿A dónde van los caballeros?». Los nobles le contestaban: «A luchar, mi señor. Estamos en guerra. Los enemigos os quieren destronar». Y el rostro del rey entonces se apenaba. Bajaba corriendo hasta donde sus hombres se hallaban y perdía horas y horas revisando las filas, de un lado a otro, mirando las armaduras y comprobando las brillantes figuras. Cuando veía algo que no funcionaba, el rey llamaba al herrero y lo corregía. No le gustaba cómo quedaba una hombrera. No le parecía bien cómo sujetaba su escudo. Tenía que ponerlo más alto, sostenerlo mejor porque
tal como estaba, no podía exudar la belleza que respeta el corazón humano. El rey exigía que las tropas no se marcharan hasta que hubieran hecho lo que él dictaminaba. Los guerreros no podían andar como andaban, debían moverse al unísono, con regularidad, sin ningún defecto que su mente enferma angustiara, porque el rey no soportaba cuando en el movimiento de las tropas la simetría se desencajaba. Debían de hacerlo bien, debían de ser perfectas, si no, ¿cómo podrían volver? A veces, cuando al patio salía y las encontraba, el rey se disponía a hacer su investigación y los nobles le aconsejaban: «No, señor, no se pueden retrasar. Perdimos campos de cultivos la última ocasión. No puede suceder una vez más». Si eso ocurría, el rey siempre preguntaba a dónde las tropas se dirigían y, según la respuesta, decidía. Si le agradaba lo que oía, pedía que enviaran a su guardia mientras él las tropas corregía, y unos soldados gloriosos y magníficos, perfilados por la obsesiva atención del monarca, desfilaban hacia el campo de batalla. Pero si la respuesta no le gustaba, entonces la lucha esperaría, pues retenía allí al ejército hasta que su inspección concluía. Con el tiempo nadie salía si el rey no lo permitía, y su gran atención siempre a las tropas se dirigía. Si hacía falta, los hombres pasaban días en el patio de armas. Si era necesario, el rey no comía ni dormía hasta que los soldados estuvieran listos y preparados para la batalla. Y con el tiempo, los nobles vieron que incluso cuando el rey no salía, si algo sobre soldados oía, se arrojaba al exterior corriendo, movido por un impulso oscuro, dispuesto a revisar lo que, sin él, sin revisión quedaría. El rey se encontraba enfermo. Aunque nadie sabía muy bien de dónde su enfermedad venía. El rey se encontraba enfermo, aunque nadie sabía muy bien de dónde su enfermedad venía.